Sergio Morante tenía una hermana que vivía en Sao Paulo, junto con su familia, con la que perdió contacto en las fiestas navideñas, lo cual se le hizo extraño, pero un mensaje lo cambiaría todo, pues su hermana le escribe pidiéndole el número de su cuenta bancaria, lo que también se le hace extraño, y decide viajar a Brasil, donde encontraría una casa vacía, pero preguntando a los vecinos, descubre que el cuñado de la familia se había llevado todo a un nuevo domicilio, así que junto con la policía van hacia el lugar, confirmando sus sospechas y encontrando a su hermana, su cuñado y a su pequeño sobrino de 8 años adentro de 3 maletas. Abigail Quintana Vega fue una joven de 18 años que en 2019 había terminado una relación con un joven de 16 años, Tadeo Yodi Terceros Torres, ya que este sujeto era muy violento y después de terminar la relación se obsesionó con la joven, la seguía a escondidas y la espiaba. Entonces pactaron un encuentro el 7 de junio de 2019 en Achumani. Aquí el joven la llevaría paseando hasta un lugar inhóspito, donde nadie los vería ni los escucharía. Entonces la agrede con un cuchillo, causándole cortes en las muñecas y en el cuello. El sujeto era un total enfermo, la apuñaló 23 veces y después le dejó una marca con el cuchillo parecida a una estrella en la espalda. Todo esto mientras la joven seguía viva. El sujeto decide terminar con su vida con una piedra hasta dejar irreconocible a la víctima. Luego la mete en una fosa natural cerca del lugar y después, como si nada hubiera pasado, se fue a jugar básquet con sus amigos. La policía acudiría al lugar y encontraría los materiales usados para cometer el crimen, por lo que dan con el arresto de Tadeo y se procede con el caso, pero solo le dan 6 años de cárcel por su condición de menor. Peor aún, lo llevan a un centro de rehabilitación en el que periódicamente salía para revisiones médicas o psiquiátricas, y fue en una de estas, en 2022, donde evadió a su custodio para darse la fuga, con ayuda de su padre. Fue recapturado 3 días después, pero se generó una indignación porque el sujeto no está siendo debidamente sancionado por la ley, ya que en ese entonces ya tenía 19 años y aún seguía en un centro de reclusión para menores. En Oruro, una familia llegó de Argentina para ver algunos terrenos, ya que tenían planeado mudarse allí. También aprovecharon este tiempo para ver el Takanokui, un torneo de peleas 1 contra 1 que se suelen realizar en las zonas campesinas de Perú, Argentina y Bolivia. Un tipo de evento que entre voces se rumorea que suceden actos delictivos, pues se suelen celebrar en lugares alejados de las grandes urbes, donde no hay mucho control policial. En un momento dado, la hija de la familia de 12 años se va al baño y al salir es interceptada por Adolfo Cruz Casilla y junto con 8 hombres de entre 15 y 30 años se la llevan a una vivienda no muy lejos del lugar y lo obligan a ingerir bebidas alcohólicas. Entonces entre los 9 abusan de la menor, pero esto estaba lejos de terminar. Posteriormente al lugar se acercaría el organizador del evento, que estaba sucediendo unas cuadras del lugar, Víctor Quispe, un peruano de 33 años, quien diría ser el padre de la víctima, por lo que los hombres huyen del lugar, y el hombre, al ver a la menor en tal estado, pide un taxi y se la lleva a un alojamiento. Es aquí donde el taxista sospecha, al ver a un hombre mayor llevarse una menor a un alojamiento, pero lo dejaría en su destino y después denunciaría el hecho a la policía. Mientras tanto, la menor es abordada por segunda vez y el hombre se da la fuga, dejando a la menor, quien aún estaba bajo los efectos del alcohol, y al verla abandonada, indefensa, otro hombre, Víctor Huato Chagua, quien era el administrador del alojamiento, procede a abusarla por tercera vez. Aquí es donde la policía, que fue avisada por el taxista, encuentra al sujeto en pleno acto y procede con su arresto. El mismo día se daría con la aprehensión del administrador del evento, y la menor reconocería uno de los 9 sujetos que la interceptaron, dando al final con 3 sujetos aprehendidos y mandados a la cárcel de San Pedro, en Oruro. Lastimosamente no he encontrado más información sobre el caso y sobre los otros 8 hombres que cometieron el crimen.
El teleférico morado del Prado es una de las estaciones que más afluencia tiene en La Paz, y entre tanta gente, no es raro encontrar a alguien conocido en medio de las largas filas. Esto fue lo que le pasó a Claudia Segarrundo, de 49 años, quien en 2016 le había prestado $7,000 a un sargento de policía de nombre Roberto Salgado, quien ya tenía una deuda de 50,000 bolivianos por los intereses después de 4 años de no pagar la deuda. Es por eso que la mujer lo había presionado en varias ocasiones, y el policía ya había amenazado a la familia, quienes hace 21 días, antes del hecho, presentaron una denuncia ante la fiscalía, que no llegó a nada, ya que ese día Claudia, que hacía ventas por internet, tenía una entrega en dicha estación, y de casualidad se encuentra el sargento, por lo que empiezan a discutir y salen de la fila, a unos pasos de donde estaban. En un momento dado, el hombre saca su arma reglamentaria y dispara 4 veces, hasta acabar con la vida de la mujer, pero tan solo unos minutos después, el hombre contra sí mismo, a la altura del cuello, pero no pierde la vida inmediatamente, ya que el impacto lo dañó de sobremanera, soltando el arma, tiempo en el que la seguridad del lugar patea el arma fuera del alcance del efectivo, impidiendo su intento de suicidio, y minutos después, la policía se lo llevaría al hospital más cercano. El hombre estuvo en terapia intensiva por un día, hasta que finalmente perdió la vida, por lo que nunca se pudo saber por qué cometió el crimen. El 5 de junio de 2023, en la unidad educativa Mireles Queirón y de Brun, ubicada en el Tercer Anillo, cerca del zoológico municipal en Santa Cruz, Mireya Mancilla acudió a una reunión de padres de familia, junto con su hija Jennifer Lovera Mancilla, de 6 años. En un momento dado, la hija se fue al baño, donde presuntamente un menor de 11 años la ataca con un cuchillo, provocándole un corte profundo en el pulmón. Entonces la niña sale corriendo con su madre, apuntando a quien le atacó, pero la madre no pudo alcanzar al agresor, ya que su hija se desvaneció y acudió al hospital. La niña luchó hasta el 15 de junio, hasta que perdió la vida en su domicilio. Lamentablemente no se pudo hacer nada en este caso. El menor que la atacó es inimputable, y toda denuncia que le hicieron llegar a la FELCSE fue rechazada por esto mismo. Se hizo una valoración psicológica al menor, donde no se encontró que tuviera problemas familiares. Además, el cuchillo que llevó a la escuela era para unas manualidades que tenía que hacer, por lo que no hubo razón aparente para el crimen que cometió, y anda suelto por ahí a la espera de cometer más crímenes. El domingo 5 de septiembre de 2021, Mayerly Quispe, una joven de 18 años, con una leve discapacidad mental, salía de su casa bajo la excusa de que se vería con su padre, para recibir un pago de una pensión familiar, pero esto era mentira, ya que tenía planeado verse con su expareja, Matusalén Mancilla, de 22 años, a quien había conocido tiempo atrás, y con quien mantuvo una relación de 3 meses, donde vivió con él, pero terminaron, y Mayerly volvió a la casa de su madre. Pasó un tiempo, y ella conoció a un hombre de 34 años, con quien empezó una relación, lo que causó la ira de Matusalén, que aunque ya no mantenía una relación con ella, sus celos posesivos lo llevaron a cometer el crimen. Luego de llevarla a pasear por el bosquecillo de Inca y Ojeta, repentinamente la empezó a golpear con varios objetos, y es aquí donde la joven se da cuenta de lo que estaba pasando y ruega por su vida. Pero Matusalén ya estaba decidido. Amarró una soga al cuello de la joven y la cuelga de un árbol, además de grabar los últimos momentos de la joven con su propio celular. Luego, en un acto de puros celos posesivos, le saca el corazón y lo guarda en su mochila. Pero Matusalén todavía no había terminado todo, pues luego procedió a seccionar el cuerpo en diferentes partes, pues pensaba que el alma de la joven lo atormentaría, y por eso repartió el cuerpo por todo el bosquecillo, para volver a su domicilio cerca de la zona. Al día siguiente, unos niños que buscaban a su gato perdido encontraron una parte del cuerpo y lo denunciaron a la policía, que después de inspeccionar toda la zona, encontrarían las partes restantes y lograrían identificar a la víctima para proceder con el arresto del único sospechoso hasta ese entonces, Matusalén Mancilla, quien se encontraba al lado de su nueva pareja, quien acusó a su expareja, quien era justamente el novio actual de Mayerly, Ricardo Huanca. Todo esto con el fin de despistar a la policía, pero no sirvió de nada, por las pericias que se hicieron y por la coartada que tenía este hombre. Pero este no era el primer crimen cometido por Matusalén, pues en 2015 fue acusado por abusar y quitarle la vida a una menor de 4 años.
Después de que ésta se perdiera y el adolescente, en ese entonces, la condujera a un lugar alejado de Palos Blancos, en La Paz, para después cometer el crimen. Pero sería descubierto y los comunarios intentarían hacer justicia por sus propias manos. Pero el acusado sería rescatado por la policía y fue sentenciado con 6 años de cárcel, ya que en ese momento tenía 15 años y no se le podía aplicar una pena más fuerte. Antes de continuar, quisiera recordar que se suscriban, ya que el 80% de la audiencia no está suscrita. Además, pueden darle like al video para que llegue a más personas. Dicho esto, continuemos. Yola Cabillo era una mujer soltera de 3 niños, un bebé de unos meses, una niña de 3 años y la mayor, Esther Nazaret, de 9 años. Eran una familia de bajos recursos, que por esos tiempos de pandemia estaban viviendo de alquiler en alquiler, acomodados en un solo cuarto en un complejo de viviendas, donde residían otras personas de bajos recursos, ubicado en la zona San Luis de la Ciudad del Alto. Y por la necesidad económica, el 5 de julio de 2020, la madre salió a vender junto con su bebé, dejando solas a sus 2 hijas. Y como dije antes, este complejo de viviendas solo son cuartos que ni siquiera tienen baño, uno al lado del otro, por lo que las niñas estaban totalmente indefensas, ya que el hombre que cometió el crimen, Zenón Manzaneda Juchani, era su vecino y aprovechó este momento para abusar de Esther y posteriormente le sacaría de la vivienda y a unos metros de la acera la tumbó al piso y procedió a estrangularla hasta que ya no mostró signos de vida. Luego el sujeto huyó en un taxi hasta el aeropuerto, donde buscaría dónde escapar. Finalmente fue encontrado en Potosí, donde tenía planeado volver a La Paz para irse al Perú, pero esto fue impedido por la policía. Además se arrestaron a otras 4 personas por encubrimiento y por haber dado datos falsos a la policía, con el fin de retrasar la investigación. También se descubrió, posterior a la autopsia, que el abuso que sufrió la menor no fue el primero, pues ya había sufrido abusos antes, por lo que arrestaron a otro sospechoso que frecuentaba a la niña, y fue mandado con detención preventiva al penal de Chonchocoro, igual que el taxista que ayudó a escapar a Zenón, mientras este último escogió un juicio abreviado y se acogió al silencio, por lo que fue sentenciado a 30 años. Juchani, que es el apellido materno de este hombre, proviene del aymara y significa el que tiene pecado o el pecador. Iván Linder Mallea Mamani era un hombre de 24 años, oriundo de la Ciudad del Alto, pero que vivía en Santa Cruz ya hace algunos años, pero hace 4 meses trabajaba para una familia asiática que tenía un restaurante de pollos en el Plan 3000, pero no trabajaba de forma regular, ya que el padre ya conocía los vicios de este hombre, pero según él, era cercano a la familia. Incluso el acusado le habría contado que robaba desde los 15 años, pero el hombre lo acogió y le dio un trabajo. El hecho sucede en junio de 2013, a las 22:30, el hombre sale con la menor de nombre Meilin Ken Vargas, de 3 años, a jugar en un columpio en una plaza del barrio 18 de marzo, como era de costumbre, ya que existía esa confianza con el hombre. A esas horas de la noche no había nadie caminando por la zona, entonces el hombre aprovecha esto y abusa de la menor, hasta en 3 oportunidades, para luego quitarle la vida. Luego la deja al lado de un árbol y huye, por lo que a las 7 de la mañana del día siguiente, los vecinos encuentran el cuerpo y se busca el único autor probable del crimen, que fue capturado en la terminal bimodal, tratando de huir por un cabo que lo reconoció por la cicatriz en su rostro y sería llevado a la policía, donde daría sus macabras declaraciones. ¿Y por qué si la cuidaba y por qué la Pues estaba mareado, no me di de cuenta y ya todo pasó. Limber Cayata, apasionado por la música, y mantenía una relación amorosa con Alexa Matilde Rada Carvajal, de 29, quienes se habrían conocido en la carrera de Ciencias Políticas. Alexa ya era conocida por tener una actitud complicada, lo que causaba muchas peleas entre ambos.
pero lo que cambió totalmente la relación fue una infidelidad por parte de esta, que luego de discutirlo, Limber accedió a continuar la relación después de que Matilda se disculpara, pero aún con todo arreglado, Limber aún estaba lastimado, y viendo esta actitud, la mujer lo convence de ir de viaje a Pongo. Es así que salen de viaje, y el mismo día vuelven al domicilio del joven ubicado cerca de la Plaza Isabel la Católica, donde sostienen una pelea que deriva en un ataque con un cuchillo de cocina hacia Limber, y posterior a esto, la mujer escapa del domicilio, dejando a Limber solo y sin ayuda, por lo que perdería la vida y sería encontrado por su familia aproximadamente a las 8 de la noche de ese sábado. Después de las investigaciones de la policía en el recinto y la denuncia de los familiares de Limber, se aprendió a la autora del crimen y se la presentó en una rueda de prensa para posteriormente encerrarla preventivamente por 6 meses en la cárcel de mujeres en Miraflores. Lamentablemente los familiares de esta mujer intentaron reducir la pena, alegando que la vida de la mujer corría peligro, y todo lo hizo en defensa propia, lo que no tiene sentido, ya que la mujer huyó del lugar, no le prestó ayuda a la víctima, además de los testimonios de sus propios amigos, que decían que era una mujer problemática y que en reiteradas ocasiones golpeó al joven. Por desgracia, no encontré más información sobre este caso. Al final se hablaba de una posible pena de 3 años por homicidio culposo, lo que sería ridículo considerando las pruebas. Cada 8 de marzo se recuerda el Día de la Mujer, pero ese mismo día, en horas de la tarde, en Potosí, un hombre de 46 años, Oswir Josué Filco Montenegro, de profesión abogado, pero que no trabajaba, pues era mantenido por su esposa y por su madre, además de haber sido candidato a diputado por el Frente para la Victoria. Ese día, él sostenía una pelea con su esposa, Pamela Rocha, de 29 años, que rápidamente escaló en una violencia desmedida, que le quitó la vida a la mujer. Todo esto a vista de su pequeño de 3 años. Ante esto, el hombre trató de ocultar su crimen e intentó cortar el cuerpo para ocultarlo, por lo que le cortó la cabeza, pero la situación hizo que el hombre se desesperara. Entonces su madre le dice que huya a Argentina, donde tenían familiares, mientras ella trataría de ganar tiempo, mintiéndole a la policía. Entonces, en horas de la noche, el sujeto huye a Villazón para entrar en territorio argentino. En este tiempo, el hombre borra sus redes sociales y en otra cuenta que se crea el mismo día, quiere dar a entender que estaba en un hospital en Argentina, a modo de hacer una coartada, además de que se teñía el cabello para que no lo reconozcan, pues su rostro ya estaba en las noticias de Bolivia y Argentina. Aquí planeaba encontrarse con su hermana, pero la rapidez de la policía argentina pudo triangular la llamada y dan con el sujeto para aprenderlo, pero su extradición se demoró demasiado, pues el hombre argumentó que temía por su vida, porque supuestamente la familia de la mujer tenía mucha influencia en el país, lo cual era mentira, porque por la incompetencia de los funcionarios públicos, la extradición estaba a punto de quedar en nada, de no ser por protestas de colectivos que apresuraron a que los funcionarios hagan su trabajo, y después de 2 meses, el hombre por fin es extraditado y sentenciado a 30 años sin derecho a indulto, junto con su madre, que fue sentenciada a 2 años por encubrimiento. En 2022, en la zona Puerto Camacho, en el Alto, vivía una pareja que tenía una veterinaria. El hombre se dedicaba al comercio de fertilizantes, mientras la mujer, de profesión agrónoma, hacía de veterinaria. En una noche de copas, junto con su pareja, la mujer revisa el celular del hombre y descubre una relación paralela, por lo que empieza a discutir con este. En un ataque de celos, le rompe una botella en la cabeza, lo que causa que el hombre se desmaye. Pero no conforme con esto, la mujer agarra un bisturí que tenía por su trabajo y empieza a realizarle cortes en el rostro y le escribe su nombre en su glúteo a base de cortes. Pero no conforme con esto, en un momento dado, le aplica una anestesia y le en el miembro, además de extraerle los testículos, para luego intentar volver a coserle el miembro, y luego aparentemente se echa a dormir hasta el día siguiente, donde se encontraba por el hermano de la víctima, quien denunciaría el hecho. La policía se lleva a la mujer y el hombre lo llevan a un hospital, pero ya era demasiado tarde, pues el hombre se desangró toda la noche.
Jesús Reinaldo Condori, de 39 años, estaba casado con Irma Morante, de 38, y tenían un pequeño llamado Jean Abner. Eran oriundos de La Paz, Bolivia, pero allá hace muchos años que vivían en Sao Paulo, Brasil, donde tenían una pequeña empresa de confección y le dieron el trabajo al esposo de una de las hermanas de Irma, Gustavo Vargas Arias. Pero por motivos económicos, a vísperas de Navidad de 2018, Jesús y Gustavo sostenían una pelea que llevan a los golpes, y según el acusado, por un mal golpe, Jesús cae y se golpea la cabeza contra una mesa, causándole una hemorragia. Entonces da aviso a la esposa, Irma, quien ante la situación decide llamar a la policía, ante la insistencia de Gustavo, que le pide que no llame a nadie, por lo que se abalanza sobre la mujer y la empieza a estrangular, hasta quitarle la vida. Ese mismo día, un familiar llega al domicilio con un niño en manos y se lo deja a Jesús, quien lo deja en el domicilio toda la noche, en la misma casa donde estaban los cuerpos de sus padres. Se va y vuelve a la mañana siguiente, donde encuentra al niño llorando. Entonces se lo manda con su esposa, quien no sabía sobre el asunto, y durante todo el día intenta limpiar la casa para ocultar sus rastros. Luego recoge al menor y lo vuelve a llevar a su casa, y aquí es donde el hombre, de un golpe en la cabeza, se cobra su tercera víctima, el pequeño Jean. Traslada el cuerpo al segundo piso junto con sus padres, y luego se compra unas bebidas, y las consume aproximadamente por 3 días, del 23 al 25 de diciembre, dicho en sus palabras, para tomar valor. Entonces procede a cortar los cuerpos y acomodarlos en 3 maletas negras. Alquila un piso en una zona a media hora de Sao Paulo, y luego contrata un servicio de mudanza para llevar las máquinas de coser allí, pero aprovecha los camiones y sin que los trabajadores se den cuenta, mete las 3 maletas, y al llegar se asegura de ser él quien las mete en su nuevo domicilio. En todo este tiempo le había mandado mensajes a la familia de las víctimas, a través de sus celulares, intentando conseguir las contraseñas de sus cuentas bancarias, lo que les hace sospechar, y ante la falta de noticias sobre su familia, el hermano de Jesús decide viajar a Brasil, donde encontraría la casa vacía, y los vecinos le avisarían que solo vieron a Gustavo durante esos días, por lo que decide presentar la denuncia contra este, y ante esto, el acusado decide escapar, dejándose crecer la barba y cambiando su peinado para evitar sospechas, cosa que funcionaría, porque llegaría hasta Santa Cruz, y durante estas semanas estuvo de alquiler en alquiler, hasta que llega a Puerto Quijarro, donde, por primera vez, el dueño del lugar notaría algo sospechoso, pero no es hasta tiempo después donde se da cuenta de quién era realmente. Entonces da aviso a la policía, quienes no le harían caso, pues no le creyeron, así que tuvo que tomar contacto con el abogado de la familia para que por fin se dé con su arresto. El hombre fue extraditado a Brasil por pedido de la familia, ya que en Bolivia cumpliría como máximo una pena de 30 años. En cambio en Brasil, después de 4 años, fue sentenciado a 72 años a cumplir en una prisión en Sao Paulo.